Hola, soy Isa y les doy la bienvenida a mi canal Literactiva. Hola, hoy les traigo una reseña. Vamos a hablar sobre un libro más de este maravilloso mundo de Wonder y estoy hablando sobre la historia de Julián. Para eso tengo una invitada especial que va a acompañarme. Isabela. Hola Isabela, ¿cómo estás? Bien. Isabela, cuéntanos, ¿te gustó tanto todo esto sobre Wonder que después de la historia de August comenzaste a leer la historia de Julián? Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó de la historia de Julián? Me gustó cuando se disculpa con August y también me gustó la historia de la abuela. Bien. Recordemos que Julián es uno de los niños que va un mes antes de que comiencen las clases al colegio a darle la bienvenida a August debido a un llamado que le hace el director. Y Julián es como que el niño malo del grupo, por así decirlo, porque es un niño que se impacta mucho cuando conoce a August. Recordemos que August tiene una pequeña malformación física, ¿no? Y durante todo el libro pasado vemos cómo es que Julián intenta como que hacerle la guerra a August, portándose mal con él, haciéndole cosas malas, llega a hacer cosas muy dañinas, con referencia a August, ¿no? Como las notitas que le dejaba en su casillero. Exactamente, como las notitas que le dejaban en el casillero. También recordemos que después de unas breves vacaciones, como que él puso a todos los compañeros en contra de August y de Jack, como que haciéndoles la ley del hielo. Solo porque Jack quería estar con August. Exactamente, y Julián no lo toleraba. Pero detrás de todo bravucón hay una historia, ¿no? Entonces aquí es donde conocemos qué era lo que pasaba con Julián para que Julián llegue a comportarse así con el pequeño August. Conociendo un poquito sobre la historia de Julián, Isabela, ¿tú te imaginabas que él atravesaba situaciones así como las que va contando acá? No. ¿Tú qué pensabas sobre por qué Julián era así con August? Por su por su malformación. Solamente por eso. Sí. Bien, acá vamos. Y también porque no de que antes él era el centro de todo. O sea, le iba bien en todo hasta que llegó a quinto y llegó August y ya le quitó todo. Exactamente, fue como que toda la atención se fue para otro lado. Pero aquí conocemos un poquito el por qué Julián es así, ¿no? Y es que Julián sufre de ansiedad, ¿no? Sufre de ansiedad a su corta edad, con 10 años. Él desde muy pequeño presenta Como terrores nocturnos, presenta pesadillas, entonces comienza esto a darle una ansiedad que él no sabe cómo manejar. Recibe un tratamiento terapéutico y con los años va subsanando esto. Pero cuando llega August, comienza... le vuelve. Exactamente, es como que le vuelve otra vez esta ansiedad, esta inestabilidad y comienza a tener pesadillas, ¿no? Nuevamente comienza con estos terrores nocturnos, despierta llorando, despierta aterrado y sus padres se preocupan mucho. Nuevamente inicia un tratamiento, pero a pesar de haber vuelto al terapeuta, él sigue con la ansiedad, ¿no? Y a raíz de esta ansiedad es que él toma ese comportamiento con August, ¿no? Es como que no lo tolera, le molesta y es eso que hace que él se porte muy mal, ¿no? Por otro lado, conocemos un poquito más a los papás de Julián. Los papás de Julián en particular, la mamá es una mamá muy sobreprotectora, es una mamá que prácticamente quiere que su hijo viva en una burbuja, ¿no? ¿Qué opinas sobre la mamá de Julián, Isa? Que su mamá siempre quería que Julián
tenga la razón, hasta con las notitas, con todo. Claro, ¿y te parece que eso estaba bien? No. Claro, muchas veces por querer proteger a nuestros hijos cometemos el error de ser sobreprotectores y hacemos cosas que no están correctas, ¿no? Actuamos de manera inadecuada. Y es ahí donde conocemos un poco más sobre la mamá de Julián, que la mamá de Julián es una mamá, vuelvo a repetir, es una mamá sobreprotectora, es una mamá que... No dejaba que Julián confiese lo que hiciera. Exactamente, todo el tiempo era tapando las cosas de Julián, las cosas malas, ella como que las volcaba y las veía buenas, justificaba mucho a su hijo, ¿no? Sí. Y por otro lado vemos al papá, que es un papá muy pasivo, es un padre tranquilo, se podría decir comprensivo. Él sabía que su hijo había hecho cosas malas, sin embargo... su mamá no dejara que le ponga un límite. Exactamente, ¿no? Sin embargo, está la madre, esta madre que por cubrir a su hijo no deja que el padre comience a poner límites. Y bueno, después de todo lo que sucede, que ya conocemos en la historia de August, Julián hace un viaje en las vacaciones a Francia. En las vacaciones de fin de curso, él se va a Francia porque su abuela vive allá, la mamá de su papá. ¿Y qué sucede en Francia, Isabela? Sus papás se van de ahí y lo dejan con la abuela. Y sus padres no le contaron bien a la abuela lo que pasaba. Y entonces Julián un día le cuenta lo que pasó y ahí la abuela trajo confianza porque también Julián necesitaba que la abuela le cuente la historia que le sucedió. Bueno, primero que nada que la abuela es un personaje particular porque ella, después de escuchar a su nieto que este pequeño estaba muy angustiado, se sentía mal porque él sabía que había hecho cosas malas. Él envía un correo a uno de sus profesores contándole todo lo exactamente, que pasó. confesando todo, porque este profesor era el profesor favorito de él, el profesor de literatura, que era el que hablaba sobre los preceptos. Y Julián confiesa todo. Después de eso recibe un correo de respuesta del profesor, donde el profesor le habla muy bien, le dice que es muy valiente, que es bueno, que él cuente y que se desahogue, y que estaba muy triste porque Julián había cambiado de escuela. Entonces Julián queda con eso y le comenta a la abuela. Y la abuela le dice, pero ¿qué es lo que te causa tanto dilema? Porque los padres le habían contado la historia a medias. Entonces Julián le dice, la verdad no es esta, la verdad es que yo hice esto, y comienza a contar todo lo que él hizo durante el año con referencia a August, ¿no? Y es ahí, en ese momento, donde la abuela ve que es el momento indicado para contar una historia, ¿no? Y es ahí donde ella aprovecha y le cuenta la historia de lo que a ella le había pasado, que cuando ella era pequeña también tenía un compañero que le producía miedo, ¿no? Y también hacía referencia a ella como una mujer superficial, era una niña superficial porque era una niña que siempre estaba bien vestida, que tenía los calzados de moda, y ella decía que era superficial, ¿no? Entonces comienza a contarle la historia, y en la historia ella atravesó una época donde los nazis correteaban a los judíos, y ella era judía, y tuvo que escapar, tuvo que huir del colegio, y la persona que menos esperaba es la persona que la ayudó a huir, ¿no? Y ese es... Sí, es Tourette. Tourette es el personaje es el amiguito que tiene la abuela, que en realidad era el niño al que le tenía miedo, que a raíz de una poliomielitis él queda cojo de una piernita, entonces tenía que andar con muletas de apoyo, y a ella le daba miedo y de cierta forma le causaba como que cierta repulsión el niño, ¿no?
Pero sin embargo se da cuenta de que al pasar el tiempo con él y todo era diferente, ¿no? Y cuenta toda la historia. Y Julián, después de escucharla, es como que Razona lo que razona, exactamente. ¿Qué vas a decir? Ya, hablo yo. Ya, bueno, después de eso razona, recapacita, piensa en todo lo que había hecho y se da cuenta que lo que hizo estaba mal, ¿no? Sí. No lo hizo con una malicia, no lo hizo con mala intención. Exactamente, no lo hizo con mala intención, sino que como cualquier niño, ¿no? Que actúa en defensa de sí mismo, pero de cierta forma lo hizo como que de una forma inadecuada, ¿no? Porque hizo mucho daño con todo lo que había hecho. Y después le manda una carta a August pidiéndole perdón. Exactamente. Luego manda una carta donde a través del profesor le hace llegar a August y le pide disculpa, ¿no? Y luego vuelven los padres y sus padres le dicen que por qué le había contado todo eso al profesor, que nadie tenía que saberlo. Claro, porque los padres pensaban demandar al colegio, ¿no? El padre era abogado y la madre empezó a meter cosas en la cabeza del padre y resulta que querían demandar al colegio. Sí. Porque ellos lo sacaron a Julián para meterlo a otro colegio y ya habían pagado incluso la matrícula del año siguiente. Entonces la madre estaba como que ofuscada porque no les iban a devolver el dinero y todo eso. Y comienza a meter estas ideas en la cabeza del esposo, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Que hace que los padres cambien de parecer. Julián les dice que por favor no demanden al colegio, que había sido culpa suya, y confiesa todo lo que su madre no lo dejaba confesar. Exactamente, se abre ahí a los padres, a la abuela. Y también su abuela lo ayuda, lo ayuda a Julián a decir a sus padres que no demandaran al colegio. Exactamente, la abuela hace parte de esto, ¿no? Y ya después les cuenta la historia a su hijo. Y, y su hijo se enoja porque no lo había contado. Claro, se siente como que molesto, ¿no? Porque la madre no había compartido esto con él. Sin embargo, vemos que tiene un final muy bonito después porque... Hola. Al final todo cambia, ¿no? La madre razona, ya puede ver desde otro punto de vista y entender qué era lo que pasaba en realidad con Julián y con relación a August. Y cuando llegan a su casa, ya después del viaje que hicieron a Francia, pasa lo más lindo, ¿no? Y es que Julián recibe un mensaje. ¿Y quién le manda ese mensaje? August. Y en donde August le dice que lo perdona, ¿no? Bien, y ¿qué fue lo que aprendimos? ¿Qué valores nos deja la historia de Julián y Isabela? Que hay que ser más amables. Exactamente, tenemos que ser amables. También nos deja como mensaje el que no hay que juzgar a una persona que muchas veces actúa mal, porque también es una persona que tiene una historia, ¿no? Si nosotros no hubiéramos sabido que Julián sufría de ansiedad, creo que se lo juzgaba mucho por las cosas malas que hizo, ¿no? Pero detrás de todo bravucón, como él mismo se definía, hay una persona que está sufriendo algo, ¿no? También nos deja como enseñanza que el bullying no es bueno, al hacer bullying a los demás, ¿no? Eso no es algo bueno. Y nos deja también como enseñanza el que tenemos que comenzar a tener un poco más de empatía con el otro, ¿no? Al ponernos en los zapatos del otro para no juzgar sin antes conocer a esa persona, ¿no? Porque al final Julián también se arrepiente y siente que perdió todo el año y podía haber conocido a una gran persona, que así era August, ¿no? Entonces eso fue algo que le dejó y lo dejó muy marcado. Sí. Bien, con esto llegamos al final.
Esperamos que les haya gustado mucho el video, esperamos que les haya gustado la reseña y sobre todo que puedan conseguir este libro y leer. Nosotros nos faltan 3 libros más. Uno es el juego de Christopher, y el otro es la palabra de Charlotte y el último que es un cómic que es sobre la historia de la abuela, que es Pájaro Blanco. Entonces ya los vamos a conseguir para poder traerles reseña de lo que nos falta sobre este maravilloso Wonder. Bien, esperamos que si les ha gustado el video nos regalen un like, que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para que cada vez que subo un video les llegue la notificación. Muchas gracias por vernos. Ustedes saben que yo los leo en los comentarios y ustedes me ven en el próximo video. Chao, chao.